con cirugía, ¿no? Es decir, ya cerrar el círculo del manejo del paciente, ¿no? El manejo final, si es que es quirúrgico, porque primer año son básicas, segundo año aprenden lo que es anatomía, fisiología, tercer año hacen semiología y cuarto año hacen clínicas y el quinto año hacen cirugía, ¿no? Es decir, todo va yendo, les van dando las herramientas para poder al final hacer el tratamiento definitivo con el paciente, sea clínico o quirúrgico, ¿no? Bueno, sí se ve, ¿no? Las diapositivas. No, doctor, aún no. ¿Cómo? No se ve todavía, doctor, no ha proyectado. Sí logra verse. Yo no lo veo, no sé si alguno de mis compañeros podría la clase. No se ve, doctor. Aún no ha compartido, doctor. Ahora sí, doctor. Bueno, vamos a empezar con el primer tema sobre qué es la cirugía de revascularización miocárdica. Es el tratamiento para la cardiopatía coronaria isquémica, ¿no? Cualquier problema me avisan, por favor. Es que saben que tengo que hablar por el celular y presentar por la computadora, porque no sé cómo configurar el audio en la computadora. Sí me logran escuchar, ¿no? Sí se lo escucha muy bien, ¿Cómo? doctor. Ya, está bien. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar acerca de la revascularización de miocardio. Bueno, primeramente, para hacer lo que es la revascularización de miocardio, debemos de conocer la anatomía coronaria, que las voy a presentar de manera general. Como saben, tenemos dos coronarias, ¿no? La coronaria izquierda y la coronaria derecha. La coronaria izquierda nace del seno coronario de la aorta, ¿no? Y la otra del seno derecho, es decir, la válvula aórtica tiene 3 velos. Eso es lo normal, ¿no? Parte ahí que solo tiene 2 velos, es bicúspide. Lo general, la población normal es bicúspide, ¿no? Y de ahí la arteria más importante es la coronaria izquierda, que es la que va a nutrir lo que es el ventrículo izquierdo, que es el más importante, ¿no? No por eso es menos importante la coronaria derecha, que da irrigación al ventrículo derecho, y a una parte del septum interventricular, ¿no? Un tercio posterior da la descendente posterior en la mayoría de los casos. Entonces tenemos dos coronarias nosotros, la coronaria izquierda, que tiene un tronco pequeño de 1 a 2 centímetros, y de ahí nace la descendente anterior y la circunfleja, cada una con ramas, ¿no? La descendente anterior con sus ramas diagonales, sus ramas septales que van al septum, las diagonales que van a la cara anterior, y la circunfleja que va a la cara lateral, ¿no? Dando ramos marginales. Entonces, para nosotros la descendente anterior es lo que indica la cirugía y el tronco, ¿no? Si no tiene lesión en descendente anterior, un tercio proximal y en tronco, no es quirúrgico por nada. Va a manejo percutáneo, a manejo médico. Solo si vamos a poner puente en esta arteria, que para nosotros de manera, no sé, criolla le decimos que da el 60 al 70% de irrigación al corazón, porque irriga 2/3 anteriores del septum y parte importante de la cara anterior, ¿no? Que es lo suficiente para mantener la bomba del corazón.
Entonces, si solo tiene lesión o bien en el tronco la descendente anterior, si vamos a poner puente o vamos a revascularizar esta arteria, ahí nomás es quirúrgico. Si no se va a poner puente a esta arteria, no es quirúrgico, no debería operarse el paciente. Entonces ponemos puente a la descendente anterior y ponemos puentes a los ramos marginales. Y en la coronaria derecha, o bien la ponemos en la coronaria derecha o bien en la descendente posterior. Solo revascularizamos esos segmentos nomás. No revascularizamos arterias menores a 1.5 milímetros, ¿no? Y el drenaje de estas arterias del corazón, que estas son epicárdicas, porque están encima del corazón, va a ser a través directo a las cavidades, a las aurículas o los ventrículos, o a través de una vena, ¿no? Que va a drenar en conjunto a lo que es el seno venoso coronario. Entonces, nosotros para guiarnos de las obstrucciones o de las lesiones, lo que hacemos es el cateterismo, ¿no? Ustedes pueden ver ese dibujo. La descendente anterior, la circunfleja con sus ramos marginales, y esa misma vista la tenemos con el cateterismo, ¿no? Nosotros sabemos que esta es la descendente anterior y que estas son las circunflejas con las marginales, y buscamos si hay lesiones o no. Como les dije, las ramas de la descendente anterior son las diagonales, las epicárdicas, que van hacia la cara anterior del corazón, y las arterias septales que se meten de manera perpendicular hacia el septum interventricular, ¿no? Y las marginales son las ramas de la circunfleja. Nunca ponemos puente a la circunfleja, sino ponemos puente a los ramos marginales, porque este está muy pegado al anillo, ¿no? Es decir, a la parte posterior, a la base del corazón. Bueno, esa es otra vista que, como pueden ver, nosotros en el cateterismo vemos, y acá pueden ver una obstrucción de tronco, ¿no? Del tercio distal del tronco. Pueden ver acá obstrucciones en la circunfleja, ¿no? Este paciente sí podría tiene para poner aquí, puente aquí, puente aquí, en esos diagonales, ¿no? Entonces, estas son las vistas que uno tiene comparadas con la anatomía, ¿no? Es decir, las vistas que nosotros tenemos con el cateterismo. El cateterismo es un procedimiento por el que se entra ya sea por la arteria radial o por la arteria femoral con unos catéteres directamente a los huequitos, a los ostium de las coronarias, como son los que se logra ver, ¿no? Y ahí es donde uno puede ver las obstrucciones. Ese es, como pueden ver, comparar la anatomía y lo que tenemos nosotros en vista en el cateterismo, una lesión severa, ¿no? Lesión severa en coronarias, para nosotros en coronaria derecha, en descendente anterior y en circunfleja, que son las arterias importantes. El tronco, en este ramo principal que se divide en descendente anterior y en circunfleja, la obstrucción se considera severa cuando es mayor del 50%, ¿no? Entonces, cada vista nosotros en el fluoroscopio, nosotros tiene un nombre, ¿no? Nosotros decimos, ponnos una oblicua anterior izquierda, y es para ver solo este segmento, ¿no? El tercio medio de la coronaria derecha. No es para ver este segmento que puede estar superpuesto, ni para ver este segmento inferior. Es solo para ver este segmento. Cada vista oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda, spider. Es decir, son diferentes nombres, caudal, craneal. La incidencia que uno quiere es para ver un segmento propio de la coronaria. Como ustedes pueden ver, son vasos delgados, ¿no? Vasos de 2, 3 milímetros, y uno tiene que tener la certeza de que existan estas obstrucciones. Entonces, cada incidencia, cada imagen de angiografía coronaria, y es dinámica, ¿no? Nosotros no vemos fotos, nosotros lo vemos en movimiento, y vamos viendo cómo va entrando el contraste, y podemos pausar, podemos acelerar, ¿no? Podemos medir las obstrucciones para ver cuáles son los lugares que se pueden revascularizar. Bueno, esta es una ventriculografía, entran con el catéter y ve de manera indirecta la función cardíaca, ¿no? Ve, esto es la cara anterior, y esta es la cara inferior, esta es la válvula mitral, ¿no? Y acá está el tracto de salida.
la sangre entra y sale así por la aorta, ¿no? Entonces acá meten un catéter, pintan para ver la función, ¿no? Mire, y acá se nota que tiene buena función porque miren cuánto se ha colapsado el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, cuando hay este buen colapso, se dice que tiene una buena función cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos hace que uno tenga patología coronaria, obstrucción coronaria, síndromes coronarios agudos? Hay diferentes factores de riesgo, ¿no? Hay factores que se pueden modificar y hay factores que no se pueden modificar. Por ejemplo, el sexo femenino tiene un factor predisponente para la enfermedad coronaria, la edad. Los pacientes mayores son los mayores de 60, 70 años y los pacientes que tienen algunos problemas de lípidos, ¿no? Actualmente la edad está bajando, ¿no? Hace 20, 30 años la edad frecuente era 70, 80 años. Actualmente tenemos ya pacientes de 50, 40 años con infarto, ¿no? Entonces el pronóstico es un poco sombrío, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es poner bypass, ¿no? No sacamos las lesiones. Las lesiones van a seguir avanzando si los pacientes no se cuidan, ¿no? Y tenemos factores de riesgo modificables como la hipertensión, el tabaco, la diabetes, pacientes sedentarios, obesos, estrés. Todo eso se puede modificar, ¿no? Es decir, dejar de fumar, controlar sus glicemias, hacer deporte, bajar de peso. Y si uno tiene trabajos de alto estrés, debería de saber manejar terapia de estrés o cambiar de trabajo, ¿no? Porque hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, pacientes deportistas, que no es obeso, que no es sedentario, que tiene una dieta hasta vegana, se podría decir, pero que están sometidos a un estrés alto que hacen enfermedad coronaria y más que todo esos son los jóvenes, ¿no? Que no son con personalidad tipo A, que vienen con lesiones severas, ¿no? Eso es por el problema de catecolaminas, falta de control del estrés, ¿no? Bueno, ¿cómo se presenta la cardiopatía coronaria isquémica? La principal molestia es el dolor torácico agudo o la angina, ¿no? Esa es la manera en que se va a presentar. La angina es en un paciente crónico que se va obstruyendo las coronarias de manera paulatina, y en el síndrome coronario agudo ese dolor con inminencia de muerte, tenebrante, que es opresivo y en algunos casos irradia a la mandíbula o en algunos casos irradia al brazo izquierdo o al hombro o al epigastrio, es aquel en el que ha habido una disrupción de la placa de un momento a otro, ¿no? Es decir, ya tenía unas obstrucciones, pero lo que pasa es que la placa se suelta como si se descascara y ocluye el vaso. Ahí es donde viene ese dolor intenso, ¿no? Con síndromes neurovegetativos, diaforesis, palidez, todo, ¿no? Y algunos de esos se desmayan. O en algunos les produce muerte súbita, ¿no? Porque si esa placa que se desprende está en el tronco o en la descendente anterior que no tenía colaterales, el paciente fallece. A esto me refiero, ¿no? Depende cómo se va presentando esta placa, ¿no? Eso es a lo que les han enseñado en fisiología, semiología y la parte clínica, ¿no? Esto se va acumulando, el colesterol. Si se va acumulando de forma paulatina, lo que va a pasar es el paciente poco a poco cuanto más esfuerzo haga, va a sentir molestias y cada vez las molestias van a aparecer a pequeños esfuerzos. Entonces, de acuerdo a eso, se va estableciendo la clasificación, ¿no? Como sabemos, la clasificación canadiense de Argentina, de angina, es como la clasificación de Disney, ¿no? Del 1 al 4 es la clase funcional. Y cuando el infarto, el síndrome coronario agudo es el que se presenta ya cuando esta placa se desprende, es decir, está ocluyéndose de manera paulatina con los años, pero esa por alguna parte se disrupciona por la necrosis, por todo lo que pasa en la placa, se desprende y tapa el vaso. Ahí es donde se produce el dolor torácico agudo, se produce el infarto, ¿no? Entonces, cuando se va ocluyendo de manera paulatina, lo que pasa es una angina de pecho, ¿no? Cuando esta se ocluye de manera
aguda, lo que se produce un infarto de miocardio y en algunos casos muerte súbita, cuando son los vasos principales que les he indicado. Y en algunos casos va a la cardiomiopatía dilatada. Cuando eso se va ocluyendo poco a poco, el paciente no hace caso a eso, lo único que se limita es a no hacer mucho esfuerzo, el corazón va infartando, va dilatándose, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos hizo hacer revascularización? ¿Cuál fue un principal adelanto? Y más que todo, ¿desde cuándo empieza la cirugía cardíaca? La cirugía cardíaca como tal no tiene muchos años, ¿no? Es decir, ya en 1953, gracias a este invento que es la máquina corazón-pulmón, la máquina que nos permite hacer circulación extracorpórea, se logra desarrollar lo que es la cirugía cardíaca, ¿no? Antes de eso no se hacía cirugía cardíaca, se hacía muy poca cirugía cardíaca, era sin circulación extracorpórea, con muy alta mortalidad, no se podía hacer, bueno, se podían hacer cosas de rasgar, se podían hacer anastomosis alrededor del corazón, pero sin tocar el corazón. Hasta 1900 casi hacer cirugía cardíaca era hasta un pecado, ¿no? Es decir, decían que el alma radicaba alrededor del corazón, que no estaba permitido tocarlo, ¿no? Y aquel que tocaba el corazón era hereje. No, nadie se atrevía, ¿no? Algunas veces en algunas guerras, como Tufier, ha habido casos en que han rasgado ventrículo derecho y han logrado abrir el pericardio y suturar y ha podido vivir el paciente. En algunos casos han tratado válvulas mitrales y aórticas estenóticas, metiendo el dedo a través de la aorta, a través de la aurícula, pero ha sido como actos heroicos, ¿no? No era nada, no se podía hacer el tratamiento de manera adecuada como se hace con un corazón parado y sin sangre, ¿no? Es decir, ahí puedes hacer todo lo que sea gracias a la máquina corazón-pulmón porque bypaseas toda la función del corazón, lo vacías y no está en movimiento, y está sin sangre y limpio y uno puede reparar válvulas, puede defectos de septum, puede poner puentes, puede hacer todo lo que quiera gracias a este gran invento, ¿no? Y como ustedes saben, la revascularización miocárdica, ha habido diferentes maneras de revascularizar el corazón. Primero pusieron puentes venosos de la safena de las piernas hacia los seno venoso, pusieron directamente al ventrículo, pusieron la arteria mamaria, la torácica interna que está pegada detrás del esternón, la pusieron directamente al ventrículo. Y como ustedes saben, el doctor Favaloro es el que hace en Cleveland, logra anastomosar una vena a las coronarias, ¿no? De la aorta a la coronaria. Y eso fue un boom, ¿no? Entonces, y eso fue en 1970. Ya. Entonces, de ahí la cirugía de revascularización ha tenido su auge en los 80, en los 90, más o menos hasta el 2005, 2010. Y ahora ya está, es decir, de lo que se operaba del 100% hablando, se podría decir que los stent, procedimientos percutáneos que empezaron en los 80, ahora con la calidad de dispositivos está dando, si en los 90 el 5% de los pacientes iban a stent y el 95% se operaban, ahora es al revés, ¿no? 95, sin equivocarme, el 98% de los pacientes van a stent y solo el 5 o el 3% están yendo a cirugía. Y a cirugía van los casos complejos, ¿no? Y como le digo, y aquellos en los cuales tiene que asegurar sobrevida y se tiene que asegurar riesgo de reinfarto. Es decir, que el paciente le ponga un stent y que le dure con el tiempo, ¿no? Que no venga con un nuevo infarto y que no se ocluya o se trombose el stent, ¿no? Entonces, todavía en la parte distal de esa bifurcación del tronco de coronaria izquierda está indicado la cirugía, ¿no? Todavía no está indicado el stent porque tiene alto riesgo de trombosis. Y en la descendente anterior tercio proximal, es decir, hasta ahora hacer la revascularización con mamaria tiene más de 30 años de patencia de duración, ¿no? Hasta ahora sigue siendo la indicación, se podría decir para nosotros el patrón de oro, ¿no? Entonces, gracias a esta máquina se ha logrado hacer un cambio en todo lo que es, y el inicio, se podría decir, de la cirugía cardíaca de manera formal, ¿no?
Y actualmente, en cuanto a revascularización, ya estamos, supongo que de acá a 10, 20 años se va a operar ya muy poco, se operará el 1% o el 0,5% de los pacientes, porque los procedimientos percutáneos, el avance de la tecnología está haciendo que esto cambie, ¿no? Entonces, en cuanto a todo lo que les comenté, está acá de manera resumida en general. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros esto casi ya no vemos, ¿no? Este tipo de pacientes, mayormente esto todavía es controvertido poner stent, pero casi no vemos. Le están poniendo stent también, le ponen 2 stents en esas direcciones y para que pueda revascularizarse, ¿no? Pero este, por ejemplo, es un buen candidato de revascularización. Tiene estos dos vasos, tiene ese diagonal, tiene la descendente anterior. Esa es una incidencia oblicua derecha, ¿no? Para ver coronaria izquierda, para ver ramos marginales y un poco de segmento distal de la descendente anterior. Esa es otra incidencia para ver la coronaria derecha, ¿no? Se ven las obstrucciones. Entonces, cuando vemos las obstrucciones, nosotros ponemos puentes distal, ¿no? Sacamos sangre de la aorta y la llevamos acá, o sacamos de las arterias torácicas, ¿no? De las mamarias. Para la cirugía nosotros lo invadimos al paciente, lo monitorizamos con catéter venoso central, Swan-Ganz, línea arterial, descubrimos el tórax, lavamos desde el mentón hasta las piernas para sacar los injertos y lo vestimos, ¿no? Siempre, actualmente, muy pocos pacientes hacemos cirugía mínimamente invasiva para revascularización. La mayoría en el Instituto de Trabajo hacemos cirugía abierta, abrimos todo el esternón para poder tener, hasta ahora el patrón de oro para toda la cirugía cardíaca sigue siendo la esternotomía media, ¿no? Lo que se quiere en el mundo es cambiar para el manejo de la válvula mitral, que sea mini toracotomía, igual que para la válvula aórtica, ¿no? Sí hemos hecho casos de mini toracotomía izquierda para revascularización, pero son casos aislados los que lo hemos hecho, ¿no? Entonces esta es la vista que uno tiene cuando abre el esternón. La cabeza está aquí, los pies están aquí. Esta es la vista. Abres el pericardio y esto es lo que ves. Ves la aorta, ves la arteria pulmonar, el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la válvula tricuspidia, entra y sale la sangre, ¿no? Esta es la descendente anterior y este es el ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula derecha y la cava superior, y la cava inferior está acá abajo. Cava superior, cava inferior, aurícula derecha, pasa por la válvula tricuspidia, llega a este tripartito, el ventrículo izquierdo, tiene esa forma de una V, entra la sangre y sale a través de la pulmonar, ¿no? Esta es la válvula pulmonar, va a los pulmones y regresa por atrás, por las 2 venas, 4 venas pulmonares, a las aurículas, llega al ventrículo y sale por la aorta. Entonces acá lo que hacemos es preparamos los injertos, sacamos, aquí tenemos la vista, la cabeza, los pies, y lo que hacemos es despegar la arteria mamaria que está acá atrás, ¿no? Está a 1 centímetro del borde del esternón. La despegamos, la tenemos que descolgar así, y para llevarlo a la descendente anterior, ¿no? Esta es una vena de la pierna, la vena safena. Está de la ingle hacia el tobillo, al maleolo interno de los tobillos, viaja desde la ingle a 2 centímetros del pulso para la cara interna. Entonces tiene toda esa longitud de vena tenemos. Esa es la arteria radial. Nosotros sacamos la arteria radial del brazo no dominante y es un buen injerto que tiene buena patencia, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué sacan arteria mamaria izquierda, por qué sacan vena, por qué sacan radial, por qué no solo sacan vena, por qué no solo sacan mamarias. Entonces eso está demostrado ya, con el tiempo que tiene la revascularización, es decir, la arteria mamaria izquierda tiene un tiempo de duración alto, ¿no? 30 años y es actualmente hasta más, que tiene una patencia de más del 95%, igual que la mamaria derecha in situ, ¿no? Y la arteria radial no se queda atrás, ¿no? Tiene una patencia muy buena, a diferencia de la vena, ¿no? La vena es muy fácil de sacarla, es muy fácil de colocarla, es un injerto muy noble porque se deja manipular, no es igual que las arterias que se espasman, que se disecan, ¿no?
para sacar una arteria radial o una mamaria hay que tener mucho cuidado, porque se espasman o se disecan, se hacen hematomas y con eso su tiempo de patencia o de duración baja bastante, ¿no? En cambio la vena safena no, pero así como es fácil de sacar la vena, su patencia es muy baja, ¿no? A los 5 años ya se tapó más de la mitad y a los 10 años casi todo, ¿no? Según un paciente joven nosotros no preferimos ponerle, nosotros hacemos revascularización arterial completa, ¿no? Actualmente lo que particularmente yo hago y lo hacemos unos compañeros en el instituto es sacamos las dos mamarias y con eso revascularizamos todo, ¿no? Y a veces sacamos radial. Bueno, ese es con el paciente preparado. Lo que hacemos es ponemos una cánula en la aurícula derecha, la dirigimos a la cava inferior, ponemos una cánula en la aorta. Entonces sacamos sangre por la cánula que está en la atrio cava, le decimos, en la aurícula derecha, que va dirigida a la cava inferior, y la devolvemos a través de la aorta, ¿no? Bypaseamos el corazón y el pulmón. ¿Qué hacemos? Pinzamos la aorta que está cerca al corazón y ponemos un catéter para infundir una sustancia que pare el corazón. Una sustancia de cardioplegia, en algunos casos cuando es sanguínea le añadimos potasio, el potasio hace que el ventrículo se dilate en sístole, en diástole, entonces se relaja y aparte le damos sangre como nutriente, ¿no? Entonces para un componente para poder parar el corazón tiene que tener algo que estabilice la membrana, que haga que se pare, tiene que tener nutrientes, ¿no? Que el tiempo que va a durar. Entonces, cada sustancia que para el corazón para preservar tiene una duración. Con sangre, 10 a 15 minutos tenemos que estar infundiendo a través de esa aguja, ¿no? Nosotros tenemos ahorita la solución del HTK, que es el estidrina, tristófano, que es el custodiol, que es el mejor preservante de órganos, ¿no? Con eso es lo que se preservan los órganos para trasplante, es con eso, ¿no? Cuando traemos un corazón de provincia, de Piura, de Arequipa, de Cusco, le ponemos custodiol. El custodiol te da un margen de 4 horas, ¿no? Entonces en cirugía nosotros le ponemos custodiol cuando son cirugías largas que van a durar 2 horas. Pero en caso de revascularización lo protegemos con sangre nomás. 15 minutos. Las revascularizaciones duran un promedio de 1 hora 20 de pinzamiento, ¿no? Poner 3 a 4 puentes. Pero en otros casos que son doble valvulares, cirugías más largas, ahí sí le ponemos el custodiol, que es una solución de protección muy buena, ¿no? La desventaja que es cara, ¿no? Pero eso sí usamos bastante nosotros custodiol. Entonces, una vez que tienes todo el corazón expuesto, lo tienes ya canulado, lo vas a poner en circulación extracorpórea, tienes el corazón parado, ¿no? Y entonces empezamos a poner los puentes. Ponemos un puente así, es decir, se cose de la aorta a la coronaria, se abre una boquita y se sutura en redondo nomás, ¿no? Es decir, como suturar nomás. O verán, igual así se ponen puentes, se sacan puentes de la aorta que se van a las marginales y la descendente anterior que nace la segunda rama, la arteria mamaria interna, la torácica interna que nace de la subclavia es la segunda rama, porque la primera rama es la vertebral que va hacia la cabeza, ¿no? La segunda rama, la subclavia tiene 5 ramas, ¿no? Bueno, así es como queda el corazón, la aorta, la cava, el ventrículo derecho y con sus puentes, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a cómo hacemos nosotros para revascularizar. Les voy a presentar un caso de cómo hacemos nosotros el manejo de un paciente de una urgencia o una emergencia en el INCOR y cómo debería de ser, ¿no? Entonces, ustedes saben que el síndrome, no sé si han escuchado el concepto puerta-balón, ¿no? El paciente que se infarta tiene 2 horas para poder y que le puedan abrir esa arteria porque cada minuto que pasa es músculo que está muriendo, ¿no? Son células que están muriendo por falta de sangre, ¿no? Entonces, en lugares ideales sí se da ese tiempo, ¿no? De 2 horas, que el paciente siente el dolor torácico, le dan su aspirina,
y se va a su hospital y ahí le van y de frente entra a sala de cateterismo cuando ven el electrocardiograma que hay supradesnivel, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Doctor, una consulta, buen día. Sí. Mencionó que la mamaria interna era la mejor opción, pero ¿en qué casos utilizan, por ejemplo, la safena? O sea, ¿en qué manera discriminan o ven que es mejor para el paciente en ese momento? Ya, no, lo ideal en un paciente que es programado tiene ecografía, tanto de los diámetros de la safena no pueden medir más de 4 o 5 milímetros, porque ustedes saben que desde que nosotros empezamos a caminar en dos pies, la mayoría de pacientes, el 90% de personas hacen problemas de insuficiencia venosa porque es algo que va en contra de la gravedad, ¿no? Y peor si uno no hace deporte. Entonces las safenas se van dilatando conforme pasan los años. Entonces si uno pone un puente safeno que mide 6 a 7 milímetros, no sirve como injerto, se va a tapar al día siguiente nomás. Y como ahora está demostrado por estudios, metaanálisis, todo, que los puentes safenos no tienen buena patencia, entonces nosotros preferimos poner en un paciente que tiene una sobrevida de 5 años, primero tenemos que verlo ectoscópicamente, tenemos que evaluar su agilidad, y ahí decidimos, si va a vivir más de 5 años, debemos de poner full injerto arterial, ¿no? Sacar las dos mamarias, sacar la radial. Pero si el paciente es un diabético de larga data, tiene las radiales calcificadas, y por desgracia alguien disecando la mamaria se la cortó, entonces la única opción que tiene es una vena, ¿no? Para nosotros perder un injerto arterial es una desgracia, ¿no? Porque es, como ustedes pueden ver, es patencia, es tiempo, ¿no? Porque el paciente va a salir de la cirugía, va a salir bien, va a estar va a estar unos años, pero luego va a infartar. Entonces, luego no tiene ningún injerto y reoperar a un paciente es bien complejo. Entonces, hay una enorme responsabilidad al disecar esos injertos, ¿no? Las arterias mamarias, las radiales, ¿no? Siempre preferimos que todo paciente tenga mínimo, el segundo injerto que se va a poner sea también arterial. Siempre ponemos la mamaria interna a la descendente anterior. No hay revascularización que se haga así. Si es que no le han puesto una mamaria interna a la descendente anterior, es que han tenido algún problema en la cirugía. Entonces, la mamaria interna es para la descendente anterior. Si no le van a poner una mamaria a la descendente anterior, el paciente no debe operarse. Es mejor que le pongan stent. Fuercen stent o solo le hagan manejo médico óptimo, ¿no? Porque no sirve de nada someterlo a tanto riesgo para no ponerle una mamaria en la descendente anterior, ¿no? Porque la vena no sirve. Y en casos de emergencia, por comodidad del cirujano, a veces para hacer rápido el procedimiento, bajamos la mamaria, la ponemos en la descendente anterior y el resto de puentes le ponemos vena, ¿no? El paciente va a salir, es decir, va a salir de la cirugía, se va a ir de alta. El problema es, nosotros no solo vemos que salga vivo de sala, ¿no? Nosotros ya nos orientamos ya a futuro, ¿no? A patencia. Que el paciente tenga una sobrevida libre de eventos de infarto y de mortalidad en 5 o 10 años, ¿no? Ese es el concepto que se tiene que manejar. No es que salió bien de la cirugía, se fue de alta, no. Es decir, eso ya era antiguamente, ¿no? Ahora lo que vemos es tiempo de duración, ¿no? Reinfartos, porque se ve que si tú le pones puentes venosos, el paciente va a salir de sala, va a estar bien 1 año, 2 años, pero de ahí va a infartar. De hecho, que va a infartar porque ese puente venoso no dura. No está, la vena no está hecha para ser sometida a la presión de la aorta, ¿no? Porque ustedes han visto de dónde sacamos la sangre para llevar con un injerto venoso es de la aorta, por toda la presión que tiene la aorta, por la dinámica que tiene, no está hecho una vena para soportar las presiones arteriales, ¿no? Por eso se remodela y se cierra, ¿no? Se endoteliza por dentro, hace una reacción intimar y se cierra. Siempre vemos la edad del paciente para... Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Bueno, este es un caso, un paciente varón de 67 años, médico, hipertenso arterial, 15 años, diabético, miren, tienen 3 medicamentos para la presión. Entonces, cuando uno ve que un paciente tiene más de 3 medicamentos, ustedes que están a la vanguardia con esas guías de los comités de hipertensión arterial, ha salido este año y el tratamiento sigue siendo, es lo mismo, es decir, desde que yo estudié, yo hice la parte de cardiología en 2004, creo. 2004 hice la parte de clínica, ¿no? Entonces ahí se hablaba bajar la sal en el alimento, hacer deporte, dejar de fumar. Eso mismo hasta ahora se sigue repitiendo y eso sigue siendo de primera línea, ¿no? En el manejo y bajar de peso. Entonces, para que un paciente reciba tres medicamentos antihipertensivos es que no está haciendo nada de eso, no debe estar gordo, no debe estar haciendo deporte y no debe estar cuidándose en la dieta, ¿no? Por eso es lo que se hace difícil el tratamiento de la hipertensión. Y este paciente tuvo un infarto ya, un ST elevado en 2012, que le pusieron 3 stents en la coronaria derecha, ¿no? Va al hospital Rebagliati con un dolor torácico de 8 sobre 10, ¿no? Un dolor torácico típico de 3 horas de evolución. Asociado a cortejo vegetativo es diaforesis, sudoración, palidez, ¿no? Inicio súbito y curso progresivo. Miren, al paciente le duele, es un dolor fuera de lo... El dolor de infarto es igual que el dolor de pancreatitis, que el dolor de disección aorta. Es un dolor con inminencia de muerte, es un dolor que el músculo está muriendo, ¿no? No es un dolor como cuando uno le duele la rodilla, la espalda, ¿no? Es un dolor que uno siente que no está bien. Entonces, es como todos lo describen, ¿no? Pese a eso, este paciente, siendo médico, se tomó su paracetamol y su tramadol. Pensando que iba a mejorar ese dolor, ¿no? Pero cuando no mejoró, después de 3 horas, recién va al hospital Rebagliati, ¿no? Entonces, como les dije, depende de lo que es el dolor anginoso, ¿no? Pero el dolor torácico es el dolor opresivo que se puede irradiar al brazo o a la mandíbula, ¿no? La angina no es es una que se va instalando de manera progresiva y con lo cual uno va disminuyendo la capacidad de hacer esfuerzo físico, ¿no? Es decir, mejor no subo los 3 pisos de mi casa, subo uno por uno porque me duele el pecho, ¿no? No le llega suficiente sangre al corazón y siente esa sensación de opresión, ¿no? Pues no es un dolor de inminencia de muerte la angina. Entonces, como les dije, la angina se divide en 4 tipos. Entonces va igual que la disnea, es decir, la de tipo 4 es la que puede caminar y cuando está haciendo esfuerzo físico, está jugando fútbol, le duele un poco el pecho, ¿no? Entonces se detiene y calma el dolor, entonces luego sigue jugando y de nuevo se detiene cuando le duele, ¿no? La otra es ya que a las 3 cuadras ya empieza el dolor, se detiene también o subiendo 3 pisos se detiene y calma el dolor, ¿no? El otro es en el que ya la clase funcional 2, angina clase funcional, es aquel que ya no puede caminar 200 metros, ¿no? 2 cuadras ya no, 1 cuadra y le duele, ¿no? Luego se calma y luego sigue caminando. Y la otra es en reposo o a medianos o a pequeños esfuerzos, ¿no? Se mueve, se viste y le duele el pecho, ¿no? Ya toma sus vasodilatadores coronarios y con eso está más tranquilo, ¿no? Entonces, el dolor tiene diferentes, el dolor torácico de un síndrome coronario agudo es típico, ¿no? Es un dolor, existen diferentes signos de cómo va el paciente con ese tipo de dolor, ¿no? Y es de acuerdo a lo que les comenté de la placa, ¿no? Es la oclusión aguda de la arteria que hace que le falte sangre a un segmento de ventrículo, ¿no? Hay diferentes tipos de dolores que pueden asemejar, a veces me duele tipo punzada en el pecho, a veces el paciente tiene gastritis, tiene reflujos, a veces puede tener neumonía, un dolor torácico, puede pensar que es un infarto, pero no es el dolor típico del síndrome coronario agudo. Son diferentes tipos de dolores, a los que uno en semiología tiene que hacer diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Llegó al
al hospital Rebagliati con ese dolor intenso de 8/10 y donde se evidencia, ¿no? un supradesnivel del segmento ST en ABR y en B1. Cuando hablamos supradesnivel, es decir, y en ABR y en B1 para nosotros indirectamente nos está indicando que hay algo en el tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Y eso es para nosotros importante, ¿no? El cardiólogo lo sabe que eso es una emergencia, ¿no? Y tiene que mandarlo a cateterismo al paciente. Y un infradesnivel de los segmentos B2 hasta el B6, ¿no? Entonces, le hace examen, le ponen su oxígeno, le ven el electrocardiograma, lo que les he mostrado, y le piden su laboratorio, ¿no? Sus troponinas. El electrocardiograma, la fracción ya está baja, es decir, 40% es una disminución moderada. Ya hay partes del ventrículo que han estado afectados. Y lo que no ven es problemas valvulares, ¿no? ¿Por qué le hacen ecocardiografía a un paciente que está con dolor torácico? Porque lo que tratan de buscar es que no haya complicación mecánica. Complicación mecánica de un infarto es que porque se ha ocluido una arteria, se ha podido romper el corazón, ¿no? Es decir, hay algunos casos que no toleran. Si no tienen colaterales, se puede romper, ¿no? O hace una disrupción de la pared libre, o hace una disrupción del septum, o se puede romper un músculo papilar. Diferentes cosas pueden pasar, ¿no? Ven que no haya derrame pericárdico, ¿no? O signos de inminencia de ruptura de pared. Entonces, ¿cómo lo catalogan? Como un síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿no? Le ponen su dosis de carga de antiagregación, su atorvastatina, y lo anticoagulan. Y lo envían al INCOR, ¿no? Al INCOR, miren, después un médico, ¿no?, que va a Rebagliati después de 3 horas, y demoraron otras 3 horas más para llevarlo al INCOR, ¿no? Es decir, y ese INCOR está a la vuelta nomás. Siendo médico recomendado, porque cuando un médico tiene más de 60 años, sí tiene bastantes conocidos, ¿no? Llega al INCOR ya con menos dolor porque ya lo han anticoagulado. ¿Qué es lo que vemos en el electrocardiograma? Es infradesnivel, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? Infradesnivel. La curva de troponinas de CPKMB, lo que ven está elevado, ¿no? Signos de isquemia. Entonces, la troponina es un marcador de infarto, ¿no? Entonces, el paciente lo ven con troponinas elevadas. Dependiendo de los cambios en el electrocardiograma, se ve si es una disrupción de placa o es una angina, ¿no? En este caso era un síndrome coronario agudo. Es un tipo de infarto por tipo 1, ¿no? No es el tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? El tipo 1 es el que mayormente se presenta, una ulceración de la placa, una erosión, ¿no? Entonces, el que más frecuentemente ustedes van a ver en vuestro internado, en vuestro serum, es el infarto de tipo 1, ¿no? Ese dolor. Ya han visto cómo, mire, siendo un hospital de la calidad del hospital Rebagliati, no un hospital de alta complejidad, es decir, para enviarlo a un instituto solo lo envía con aspirina, clopidogrel y enoxaparina, ¿no? Entonces, esos lo pueden tener en cualquier policlínico, en cualquier centro médico, ¿no? No se necesita mucha cosa. Y poner oxígeno, bueno. Lo importante es derivarlo, hacer el diagnóstico. Un simple electrocardiograma que en ningún centro de salud no falta, solo saber ver cuál es un electrocardiograma normal y cuándo es diferente, ¿no? Cuando uno sabe ver un electrocardiograma normal, es decir, todo el mundo conoce cómo es una derivación, ¿no? Eso yo lo veo en diferentes lados, están dibujos ahí en sellos, en propagandas, un complejo normal. Casi todos los complejos son así, ¿no? Y cuando uno ve algo diferente es porque algo está pasando, ¿no? Entonces, para nosotros el tiempo es importante, ¿no? Esa es la radiografía del paciente. Nosotros siempre le pedimos una radiografía para que no haya, para ver signos de congestión, ¿no? Que no se haya roto el músculo papilar, porque cuando un ventrículo izquierdo siente
el infarto, que le falta una parte de músculo para estar contrayendo, es decir, ese volumen que le llega al ventrículo no lo va a poder manejar. Entonces, en retroceso va a retroceder hacia la válvula mitral, va a pasar a la aurícula izquierda, y va a pasar a las venas pulmonares y va a congestionar los pulmones, edema agudo pulmonar, ¿no? Eso es por disfunción ventricular izquierda por el infarto, ¿no? Por lo que está pasando, por el evento agudo. Entonces, aparentemente no, ese paciente no tiene esa complicación, ¿no? No está tan congestionado como pueden ver. Y de ahí viene esta clasificación de Kilit-Kimball, de cuán congestionados están los pulmones, ¿no? Por eso les dicen que ausculten si es que hay crépitos, subcrépitos, esas cosas, ¿no? Entonces, cuando un paciente viene en shock, siempre viene con los pulmones blancos, ¿no? Porque el ventrículo no ha podido suplir, ¿no? Es una extensión grande del ventrículo, ¿no? Más que todo es descendente anterior la que se compromete. Nosotros cuando vemos un paciente que está mal, chocado, todo es descendente anterior. Si algo ha bajado la fracción de eyección en un corazón, considerablemente más de 5 o 10 puntos, es la descendente anterior la implicada, ¿no? Entonces, ¿qué diagnóstico se maneja? Síndrome coronario agudo, ST no elevado de 6 horas de evolución, Kimball 1, ¿no? Tenía el paciente hipertenso, tenía una secuela de poliomielitis, tenía ya un infarto previo que la fracción ya le había bajado. El paciente va a un cateterismo cardíaco diagnóstico y terapéutico, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? Pues lo que les mostré, ¿no? Mire, la circunfleja es una oblicua derecha, buenos vasos marginales, y acá la descendente anterior ocluida, ¿no? Está ocluida la descendente anterior. Y acá la coronaria derecha con lesiones severas, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se ve que es un infarto de miocardio con 6 horas de evolución, enfermedad multiarterial. El cardiólogo no le quiso poner stent porque la descendente anterior está ocluida. Se ve que es de alto riesgo porque tiene varios vasos, tiene el tronco y tiene la fracción reducida, ¿no? Hacen junta médica y dicen que tiene que ir a cirugía, ¿no? ¿Qué se le hace en la cirugía? Como les dije, en una emergencia lo que hacemos es poner descendente anterior a la mamaria, a la descendente anterior, ponemos vena a la marginal y vena a la descendente posterior, ¿no? Entonces se le puso 3 puentes, con lo cual, miren, revierte el electrocardiograma. Esta es la placa, es otra placa, ¿no? La otra está un poco congestionada. La curva enzimática, cómo cae conforme pasan los días. Y nosotros cuando un paciente se tapa un puente, es decir, después de un procedimiento quirúrgico, se llama infarto tipo 5, ¿no? Es después de una cirugía, también pasa que se tapan los puentes, ¿no? Cuando ha habido algún problema técnico o tiene mala anatomía de los vasos, ¿no? Entonces, más que todo lo que quisiera que se lleven de esta parte es que los tiempos son importantes en un síndrome coronario agudo, como ustedes ya les habrán enseñado en la parte clínica, en cardiología, y que sí se hace ese manejo acá en el Perú, ¿no? Es decir, que los hospitales de acá de Lima, la ventaja que tienen a comparación de provincias, tienen salas de hemodinámica, tanto en las clínicas como en los hospitales grandes, ¿no? Y la gran desventaja es que el único centro que atiende 24 horas al día, 7 días a la semana, sin feriados, sin domingos, es el INCOR, ¿no? Es decir, nosotros si tenemos que operar a un paciente el domingo en la noche, se opera. Es decir, no hay día que no hay. Siempre hay cirujano de turno, ¿no? Programado, hay equipo completo con circulación extracorpórea, anestesiólogo cardiovascular. Es un instituto que solo está dedicado a tratar problemas cardíacos, ¿no? Es decir, nos llaman de Huancayo, nos llaman de Sabogal, nos llaman de Almenara, de Revariati. Ellos solo trabajan en sus días laborales, ¿no? En horarios de oficina. En cambio, nosotros trabajamos todos los días, estamos ahí tratando de cumplir con los protocolos, con eso, pero realmente es muy deficiente porque solo manejamos una población bien cautiva que es la de salud, ¿no?
no se maneja el MINSA, no se manejan las fuerzas, ¿no? Y hay un grupo de pacientes que no tienen ni seguro. Entonces, aparte está el tratamiento médico, ¿no? Que le pueden dar, antiagregarlo, anticoagularlo, no es difícil, ¿no? Darle sus aspirinas, darle su clopidogrel y darle su enoxaparina, ¿no? Con un electrocardiograma que es diferente, ¿no? Al que conocen que es normal. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No sé si podemos hacer un paréntesis de 5 minutos. Sí, por favor, doctor. 5 minutos, ¿no? Sí, doctor, 5 minutos. Ya, está bien, gracias. Muchas gracias, doctor.
Disculpen, vamos a continuar con las clases. Sí, doctor. Sí, vamos a hablar de el manejo quirúrgico de las valvulopatías aórticas, de la válvula aórtica y de la válvula mitral, ¿no? Que son las patologías más frecuentes, ¿no? En valvulopatías, se podría decir que la mitad de los problemas valvulares que se manejan en el mundo, desde el punto de vista quirúrgico, son de válvula aórtica, ¿no? Es por la edad de los pacientes, ¿no? Cada vez tenemos pacientes más de edad más avanzada, ¿no? Octogenarios. Y eso que una parte en el mundo está yendo a manejo percutáneo de la válvula aórtica. Entonces, si ese porcentaje de pacientes que están con manejo percutáneo irían a cirugía abierta también, entonces se llegarían a ser 60-70% el problema de válvula aórtica, ¿no? De ahí le sigue la válvula mitral con un 10 a un 20%, y la válvula pulmonar más que todo en congénitos, y la válvula tricuspidia en los que tienen problemas de válvula mitral, ¿no? Es secundario a la válvula mitral. Entonces, más frecuente en valvulopatías es válvula aórtica, la estenosis aórtica, que está de lejos, es la principal patología valvular actualmente, y valvulopatías mitrales, ¿no? En cuanto a la estenosis aórtica, la válvula aórtica es una válvula trivalva que está en la unión ventrículo-arterial, ¿no? A través unida de un anillo, justo está el nacimiento de la aorta y que se junta con el ventrículo, ¿no? Como les dije, de cada seno nace la coronaria, ¿no? Acá está, esta es la aorta que está seccionada. Acá abajo está la coronaria izquierda, la coronaria derecha, y se decimos no coronariano, ¿no? De acá toda calcificada, estenótica. Esto es duro como piedra, ¿no? Bien duro. Esa es la calcificación, es una enfermedad degenerativa, ¿no? Bueno, la válvula aórtica, como les dije, está en la unión ventrículo-arterial. Es una válvula de pase desde el ventrículo a la arteria, ¿no? A toda la hemodinámica del cuerpo, ¿no? La sangre entra por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego pasa a través de la válvula mitral al ventrículo y luego sube por la aorta a través de la válvula aórtica, ¿no? Entonces, como les mencioné anteriormente, cada gráfico, es decir, no es que a uno se le ocurre y ha hecho esta vista porque quiso dibujarla, ¿no? Sino cada esto nos orienta a una vista que uno quiere tener, ¿no? Eso es ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Cómo entra y sale la sangre, ¿no? Y esto lo conseguimos con una ecografía transtorácica, ¿no? Simple, ponemos el traductor encima del tórax del paciente y podemos conseguir esta vista, ver las válvulas, ver nuestro ventrículo y ver nuestra válvula, ¿no? Y lo que pueden ver, es decir, cuando una válvula es diferente, se ve que está toda engrosada, dura, que no abre bien, ¿no? Entonces, y también desde el punto de vista dinámico se evalúa cómo está el flujo de sangre por acá, si está restringido, si hay turbulencia o no, y eso se hace a través de la ecocardiografía, ¿no? Que es un estudio dinámico, que puede ver flujos y que puede ver en el in situ la anatomía, ¿no? Y ahora con reconstrucciones 3D es mucho mejor. Esa calcificación o esa degeneración de la válvula aórtica es al azar, ¿no? Sí es tricúspide y es por el paso de los años. Lo que sí es en varios años, ¿no? 10, 20, 30 años. Uno desde los 60 años puede empezar a hacer estenosis y le diagnostican severa a los 80, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como la válvula aórtica se va cerrando, el ventrículo izquierdo lo que va a hacer es tratar de producir fuerza para tratar de sacar más sangre por una válvula que se está cerrando. ¿Qué va a hacer? Se va a hipertrofiar, ¿no? Se engruesa. Y eso es lo que conocemos como hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? El ventrículo sumamente grueso para tratar de sacar sangre por una válvula cerrada, ¿no? Entonces,
cuando se produce esa remodelación del ventrículo, se produce una serie de alteraciones en el mecanismo eléctrico que pueden llevar a arritmias ventriculares, ¿no? Y eso puede llevar a muerte súbita. Entonces, una vez que el ventrículo se hipertrofia, trata de luchar, pero esto se sigue cerrando. Entonces, ya el ventrículo se cansa y va a una fase de dilatación, ¿no? Ya el flujo por ahí es menor, el paciente se cansa más. En algún caso hasta ya no puede haber diferencia de presiones en ambos lados, sin gradiente. Entonces ahí el pronóstico del paciente ya es muy malo, ¿no? Entonces nosotros vemos pronóstico de paciente con estenosis aórtica dependiendo qué síntoma tiene. Entonces, igual que en la coronariopatía hay angina, porque no le llega sangre a las coronarias, en la estenosis aórtica también hay angina, hay un síndrome anginoso que se presenta porque ustedes saben que las coronarias se nutren en diástole, ¿no? Y se nutren con la sangre que sale del ventrículo. Como está cerrado, no va a llegar de sangre, ¿no? Si hace un esfuerzo, no le llega sangre casi y hace angina el paciente, ¿no? En otros casos hace disnea cuando ya está disfuncionando el ventrículo y está yéndose la sangre para atrás hacia los pulmones, ¿no? Y en algunos casos es tanta la obstrucción que el paciente hace un esfuerzo físico y eso es como si estuviera cerrada. De un momento a otro se colapsa y el paciente se desmaya, hace síncope, ¿no? Para nosotros que un paciente haga síncope, lo hospitalizamos y tenemos que operarlo a la brevedad. Si el paciente hace insuficiencia cardíaca, disnea, nosotros tenemos que operarlo antes del año, ¿no? Porque es mortalidad alta al año. Y si hace angina, eso es más tolerado. Puede esperar la cirugía 2 a 3 años, ¿no? Bueno, como les dije, el ventrículo que trata de luchar contra esa obstrucción, en un momento se va a cansar, ¿no? Y puede dilatarse. ¿Qué hace? Cuando uno logra liberar esa obstrucción, el ventrículo, si está en un punto de retorno todavía de hipertrofia, baja la masa ventricular, vuelve a su función normal, ¿no? Pero cuando ya está dilatado es poco probable, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cuanto al manejo quirúrgico? Es reemplazo de la válvula, ¿no? Y en cuanto a prótesis, tenemos dos tipos de prótesis para reemplazar las válvulas biológicas que se ponen en pacientes que tienen mayores de 65 años y las prótesis mecánicas que se ponen en pacientes menores de 65 años, ¿no? En otros casos menores de 60. La tendencia, y particularmente yo, es decir, prefiero poner a un válvula biológica a pacientes menores, ¿no? De 60 años yo pongo, para más, yo pongo válvula biológica. Y de 40 a 60 lo converso bastante con el paciente para ponerle una válvula, ¿no? Es decir, si va a una válvula mecánica o biológica, ¿no? Porque una válvula mecánica dura bastante tiempo, puede durar 30 años o puede durar indefinidamente si está bien cuidado el paciente, si no es obeso y si está bien anticoagulado, ¿no? La desventaja entre esta válvula y la otra es que la biológica puede durar 10, 15 años en pacientes mayores, ¿no? En un joven no dura tanto, dura 5, 7 años puede durar. Pero la válvula mecánica sí dura indefinidamente, pero la gran desventaja es que tiene que estar anticoagulado, tiene que tomar warfarina. El único anticoagulante para las válvulas es la warfarina, ¿no? Los nuevos anticoagulantes no se usan en prótesis todavía, no tienen indicación. Entonces siempre el paciente tiene que estar controlándose su INR y si no está bien controlado el INR en el rango que tiene que estar para válvula aórtica, que es de 2.5 a 3.5, la válvula se cierra y puede trombosarse, ¿no? Entonces, lo que vemos es calidad de vida del paciente, ¿no? Prefiero que tenga 5 o 10 años sin ningún medicamento, haciendo su vida normal, a que tenga riesgo de la anticoagulación, ¿no? Que le sangre las articulaciones, que le sangre la cabeza, que no pueda jugar fútbol, que no pueda hacer natación, que no pueda hacer deportes extremos, etcétera, ¿no? Y la otra opción en pacientes que ahorita en el Perú por el costo de la válvula, que esta prótesis cuesta en promedio
2.000, 3.000 soles, esta promedio 4.000 a 5.000, esta cuesta un promedio de 60.000 soles, ¿no? Entonces todavía esa diferencia de precios, ¿no? Esta es una prótesis que se pone por la femoral, ¿no? Se punza la arteria femoral y se pone. Es una prótesis biológica percutánea, ¿no? Actualmente en el Perú solo lo indicamos en pacientes mayores de 80 años y en pacientes menores de 80 años que pueden tener 70 o 65 años, pero que tienen comorbilidades, una esperanza de vida corta, ¿no? En promedio hacemos 100 procedimientos percutáneos por año, ¿no? Y de válvula aórtica cirugía hacemos 200. Bueno, el primer tratamiento del paciente siempre se trata de beta bloquear, de compensar al paciente cuando la estenosis es leve a moderada. Y si la estenosis es severa y es asintomático, se debe hacer controles hasta que aparezca alguno de los síntomas: angina, síncope o falla cardíaca o insuficiencia cardíaca que se manifiesta a través de la disnea, ¿no? Se le hace un seguimiento de 6 meses, un año ecográficos, y si el paciente está, la válvula, el área está disminuyendo, las velocidades, así, el paciente se opera. Pero los asintomáticos siempre se hace seguimiento primero. Ver flujos y ver áreas, ¿no? Si la área es menos de 0.5, las velocidades son más de 5.5, el paciente, por más asintomático que sea, tiene que operarse porque tiene riesgo alto de muerte súbita, ¿no? Ese es en cuanto a estenosis aórtica. Y en estenosis, la válvula mitral, como les comenté, es una patología poco frecuente que ya va presentándose menos, no es igual que hace 20 años, 10 años, donde había más problemas reumáticos. Más que todo es una enfermedad de tercer mundo, bueno, pacientes que entran impéticos, que tienen dientes no curados, que tienen poliartritis, diferentes infecciones que van a malograr la válvula con los años, ¿no? No es una válvula normal, es una válvula estenótica, cerrada, que tiene esta forma de boca de pez que le dicen, porque normalmente la válvula mitral es como una sonrisa y con esos velitos son delgados. Entonces esta válvula, que es la segunda válvula que se malogra con frecuencia, también se ve con esta vista, se puede ver con otras vistas en la ecocardiografía. Y se va estrechando. Esta es una patología más frecuente de mujeres y jóvenes, ¿no? 30, 40 años, ¿no? Se ve los gradientes de estenosis. Esta es una pendiente, ¿no? Cuanto más pendiente haya, hay más estenosis. Son variables dinámicas que uno evalúa. Entonces, hay cosas que pueden aumentar el gradiente transmitral, pero todo lo que eleva la frecuencia cardíaca o el gasto cardíaco, como la anemia, el hipertiroidismo, todo eso hace que aumente la estenosis mitral, ¿no? Que aumente el gradiente. Esta es la placa radiográfica. Las aurículas más grandes se presentan en la estenosis mitral. Los ventrículos más grandes se presentan en insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para el manejo de la válvula mitral? Tenemos la válvula mecánica, ¿no? En posición mitral sí es, hasta ahora sigue siendo el reemplazo valvular. Prótesis percutáneas no hay todavía. Lo que sí hay los clips, pero es para insuficiencia, ¿no? Entonces en estenosis mitral hasta ahora sigue siendo el manejo, es el cambio de valvular cuando el aparato subvalvular o las válvulas no tienen criterios de plastía, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Este es un balón que ha entrado por la vena femoral, ha llegado por la cava inferior, ha atravesado el septum interventricular, ha llegado a la aurícula izquierda y está posicionado en la válvula mitral. Entonces, ¿qué hace eso? Es romper la válvula mitral, ¿no? Abrir esto que se está cerrando, lo rompe. Pero no se hace ese procedimiento percutáneo a todos, eso se llama valvuloplastia percutánea. Se hace a los pacientes que tienen, es un nombre propio que tienen, ¿no? Score de Wilkins se llama. Son unas puntuaciones que se ven en la ecocardiografía. Índice de calcificación de los velos, de las cuerdas, del aparato subvalvular, el tamaño del anillo, si hay trombos en orejuelas, si hay insuficiencia tricuspidia. Dependiendo de esto, cuando el score de Wilkins es menor de 8, se puede hacer esto, ¿no? Es decir, cuando no está muy calcificado todo esto.
Pero si está mayor de 8, el paciente va a cirugía, va a reemplazo de válvula, ¿no? En cuanto a las válvulas que se ponen en la válvula mitral, la válvula mecánica se pone hasta 70 años. Ahí sí no hay duda, ahí no hay que otra válvula, ¿no? Se le pone válvula mecánica hasta 70 años. Y válvula biológica a mayores de 70 años, ¿no? En cuanto a insuficiencia mitral, es el otro lado de la patología de la válvula mitral. Si el otro se estaba cerrando, en esto está regresando sangre a la aurícula, ¿no? Entonces, este es un mundo totalmente amplio, lo que es la insuficiencia mitral, porque tiene dos variantes, ¿no? Que es la insuficiencia mitral propia, per se orgánica, y la que es secundaria, ¿no? O podría ser por patología ventricular dilatada o isquémica, ¿no? Porque el ventrículo se infartó y empieza a dilatar el ventrículo y empieza a jalar los músculos papilares y se produce una insuficiencia mitral funcional que llamamos o isquémica, ¿no? Entonces, la manera en cómo se presenta la insuficiencia mitral es lo que va a marcar la diferencia de manejo, ¿no? En pacientes que se presentan de manera aguda, eso se presentan con shock cardiogénico. Pacientes en los cuales se ha roto un músculo papilar, se ha roto un velo, ya sea por endocarditis o por infarto, ¿no? Y en los que se va por dilatación crónica o por deformación propio del velo, se va presentando la insuficiencia leve, va avanzando a moderada, va dilatando el ventrículo y se vuelve severa, ¿no? Esa es la que se presenta de manera crónica. La insuficiencia mitral aguda severa, esa es una emergencia para nosotros. Cualquier problema valvular agudo, es decir, una ruptura de un velo, de cualquier velo, produce una congestión, ¿no? Que no va a poder manejar el ventrículo, eso es una emergencia. Entonces, en este caso lo que vemos es un músculo papilar que se ha desprendido de su lugar y está produciendo una insuficiencia severa, ¿no? Pueden ver, masiva. Entonces, eso no lo puede controlar. Los pulmones se congestionan, todo, el paciente llega en shock cardiogénico, ¿no? Es una emergencia. Para nosotros es emergencia quirúrgica, ¿no? Todas las insuficiencias cardíacas agudas, emergencias por complicaciones mecánicas de las válvulas, son emergencias para nosotros. Debemos de entrar a cambiar. Ahí ya no podemos pensar en reparar las válvulas, ¿no? Ningún problema valvular agudo lo tolera. Entonces, mientras que se estabiliza el paciente hasta antes de que entre a sala, lo importante es disminuir las resistencias periféricas con vasodilatadores y dar soporte mecánico. A veces ponemos balón intraórtico, lo podemos poner en ECMO, etcétera, ¿no? Pero el problema mecánico agudo se tiene que solucionar. Si se ha roto un velo, si se ha roto un músculo papilar, eso tiene que solucionarse rápido y va a cambio, ¿no? Y la insuficiencia mitral crónica, esa es aquella que se presenta con los años y dependiendo si es prolapso de velo anterior, rupturas o elongaciones de cuerdas, va el manejo a plastías, ¿no? Esa es una placa radiográfica con un corazón grande, ¿no? Una aurícula grande, una pulmonar grande por el reflujo y a la pulmonar debe tener un poco de hipertensión pulmonar. Y esto sí se puede manejar médicamente, ¿no? Bueno, tenemos, en cuanto a la insuficiencia mitral, la aguda, sí o sí tiene que ir para cambio. Muy rara vez reparamos una insuficiencia mitral aguda, porque ahí lo que es tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno repara un problema valvular, la reparación tiene que quedar muy bien, perfecta. Porque si uno no lo deja bien, lo deja con insuficiencia leve, moderada, el corazón no lo va a tolerar y entrar de nuevo a hacer la cirugía, mantenerla en circulación extracorpórea, eso no es bueno. Cuanto más tiempo esté un paciente en circulación extracorpórea, más reacción inflamatoria va a hacer su cuerpo, es decir, nosotros vemos que nuestro paciente ya está 2-3 horas en circulación extracorpórea, el paciente no va a ir bien. Los pacientes de 60, 70 años no van bien. La reacción inflamatoria a los 2 o 3 días
no lo pueden manejar y el paciente fallece, ¿no? Es una falla multiorgánica, ¿no? Es un síndrome de vasoplegia terrible, ¿no? Es por toda la respuesta inflamatoria del cuerpo. La insuficiencia mitral crónica nosotros la cambiamos o la reparamos, haciendo resecciones, poniendo anillos, preservando los velos, eso es lo mejor para el paciente, ¿no? Entonces la orgánica es la que va para manejo quirúrgico, la funcional es controvertida, ¿no? La funcional es por... La insuficiencia mitral orgánica tiene que haber daño anatómico. La insuficiencia mitral funcional es la que, como les comenté al comienzo, es por disfunción de otras partes que no sean de los velos, ¿no? Ni del aparato subvalvular. Es por este caso el ventrículo infartó esta parte, dilató y hace este fenómeno, ¿no? Y hace una insuficiencia mitral y regresa la sangre, ¿no? Eso más que todo en los infartos. Y estos pacientes que tienen infartos, la fracción de eyección ha bajado, ¿no? Entonces el manejo es bien controvertido. Para nosotros es quirúrgico una insuficiencia mitral funcional cuando se ha agotado todo el tratamiento médico y el paciente está en clase funcional, clase funcional 1, clase funcional 4, ¿no? Y eso, pese a eso, el tratamiento es bien controvertido. Y si la fracción de eyección está en 25%, para nosotros es poco probable que vaya a cirugía. Porque esa fracción de eyección, cuando hay insuficiencia mitral, la fracción de eyección es bien subestimada, ¿no? Si dice 25%, hay una subestimación de posiblemente sea 15% su fracción de eyección normal. Y entonces ahí es donde empieza lo que es ahí es donde sale en esto es donde la parte de intervencionismo, la parte de hemodinámica ha cogido un papel importante, ¿no? Y ahí aparece el manejo percutáneo. Ustedes vieron cómo el balón entra por la vena femoral, la aurícula derecha, atraviesa el septum, lo perforan y luego entra a la aurícula izquierda. Le ponen un clip en la válvula ahora, ¿no? Es el mitral clip, es decir, tratan de juntar, le dan una sobrevida por un par de 2, 3 años sin insuficiencia mitral. Le meten un clip atravesando el septum y tratan de juntar esos dos velos produciendo dos orejuelas, dos agujeros, ¿no? Así disminuyen la insuficiencia mitral. Entonces es el mitral clip, que actualmente en el Perú, en la parte privada ya se hicieron 2 y en el INCOR ya vamos a empezar a hacer. No, en el INCOR ya hemos hecho 4 y este año vamos a hacer más, ¿no? Es decir, está empezando lo que es el mitral clip. El mitral clip recién está empezándose desde el 2015, que empezó con una serie de casos. El 2021 ya tiene indicación ya en guías y actualmente ya llegó al Perú el año pasado, ¿no? Recién hay gente que se está preparando para desarrollar ese manejo percutáneo, ¿no? Una insuficiencia aórtica es igual a la insuficiencia mitral, ¿no? Es una patología en la cual más es de gente joven, en mayores es más que todo por problemas de endocarditis, y el tratamiento la insuficiencia aórtica lo toleran bien los corazones, ¿no? Entonces nosotros indicamos la cirugía cuando el ventrículo está dilatando y cuando la fracción está disminuyendo, ¿no? Va a tratamiento quirúrgico. Les voy a presentar algunos videos de reemplazos valvulares, de cómo más o menos nosotros lo hacemos. Yo en el INCOR, más que todo, nosotros hacemos cirugía mínimamente mitral, es decir, hacemos por abordajes pequeños. Por ejemplo, accedemos a la válvula mitral por cortes pequeños, hacemos un estudio tomográfico para meter las cánulas, planificamos bien la cirugía, hacemos reconstrucciones por donde vamos a entrar para no encontrarnos con sorpresas. Y vamos, ¿no? Pues depende qué incisión tenga para hacer nosotros el abordaje, ¿no? Entonces,
Nosotros, por ejemplo, disecamos acá, esta es la ingle del paciente, disecamos lo que es la arteria y la vena femoral, punzamos con una aguja la vena y metemos unos catéteres grandes, mira, hasta la entrada de la cava. Todo es con guía ecográfica, ¿no? Entonces acá están canulando la arteria, siempre rojito es la arteria, ¿no? Así como lo pintan, pues eso ya como estándar en el mundo lo han tomado, ¿no? Que la arteria es la que tiene rojo, siempre es así. Se mete con guías, todo es guiado, es decir, nosotros metemos una guía y no es que está ciega, se están viendo con la ecografía, están esperando arriba la guía. O con arco en C vemos que sube el recorrido, porque se puede ir a la otra pierna, se puede meter a un vaso visceral, etc. Y por ahí para perfundir, ¿no? Y para evitar que se diseque. Entonces, como pueden ver, miren, metemos las cánulas. Todas las cánulas para sacar, meter al paciente en circulación extracorpórea y poder pinzar el corazón, ¿no? Son cánulas grandes que entran hasta uno entra hasta la vena cava superior, atraviesa la aurícula, llega a la vena cava superior y la cánula aórtica llega hasta la aorta abdominal, ¿no? Aquí está el paciente, mire, pueden ver, tiene una cánula, esto lo hemos hecho por punción percutánea en la vena, aparte tiene la otra, ustedes ven ahí como una Y, una Y, es decir, está en la vena femoral, y esta de acá está en la yugular. Entonces, porque vamos a trabajar cavidades derechas, ¿no? Acá tenemos ya las dos cánulas puestas. Está metiendo la cánula venosa. Y esta es en la vena yugular, ¿no? Todas esas cánulas es para evitar lo que esa vista que ustedes veían del corazón por esternotomía, ¿no? Ahora las incisiones que hacemos son más pequeñas, ¿no? De frente abrimos el tórax, el pulmón lo retraemos, jalamos y tenemos la aurícula derecha acá, ¿no? Fraccionamos todo, con el corazón lleno no se puede trabajar, ¿no? Entonces lo que hacemos es vamos a parar, ¿no? Ustedes pueden ver acá una válvula mitral ya, el corazón parado, sin sangre. Miren, la válvula mitral, como les mostré, todo reumática, ¿no? Estenosada, velos esclerosados. Aquí estamos sacando el velo anterior de la mitral para poder ir cortando los músculos papilares para poner un... Todo lo hacemos por eso. Nosotros realmente somos 3 cirujanos los que hacemos en el INCOR cirugía mínimamente invasiva de válvula mitral y de válvula aórtica, ¿no? Estamos sacando, acá tenemos los puntos de la mitral. Es incómodo al comienzo, ¿no? Esto requiere bastante paciencia y práctica, ¿no? Porque cualquier error en cualquiera de los pasos, es decir, es fatal, ¿no? Fatal para el paciente. Acá pueden ver, miren, ya acá una válvula. Esta es una plastía, ¿no? Se va a preservar los velos del paciente. Y este es de válvula aórtica. Hacemos por hemiesternotomía superior, de frente a la válvula aórtica. Esta es la cabeza del paciente, los pies, la aurícula derecha. Esta es toda la vista que ustedes tienen. Hacemos un pequeño corte al esternón, hasta el tercer espacio intercostal en J. Y solo vamos de frente a la válvula aórtica, ¿no? Hacemos por canulación central. Ponemos la aorta y la triocava. De frente, este es por toracotomía ya también. Hemos abierto el segundo espacio intercostal. Tenemos la raíz de la aorta. Por ahí hacemos acceso. Miren. Vemos de frente la raíz de la aorta, donde está la válvula aórtica ahí abajo, ¿no? Eso lo vamos a parar. Cortes bien pequeños hacemos. Aquí estamos sacando ese calcio duro, con este es un sacabocado fuerte para romper eso que parece piedra. Estamos bajando una válvula mecánica, ¿no? Una válvula aórtica. Este es un paciente de 85 años, operado de cambio de válvula aórtica al día siguiente de su cirugía, ¿no?
Y este es en válvula mitral que hacemos con endoscopía, ¿no? Con toracoscopía. Ustedes pueden ver el pulmón colapsado. Estamos abriendo el pericardio. Paralelo al nervio frénico, ¿no? El nervio frénico a 2 centímetros para evitar la parálisis diafragmática. Cortamos. Ya tenemos, miren, el corazón, la misma vista del corazón. La aorta, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, las cavas. Saca anulado por la ingle, por el cuello, ¿no? El paciente. Entonces, y entramos y acá vamos a hacer una reparación de la válvula, ¿no? Acá entramos, esta es la aurícula y acá atrás está la aurícula izquierda, ¿no? Entonces abrimos ahí, nosotros llamamos el surco de Sondergaard. Acá, y por ahí entramos, porque esa es la cava superior, cava inferior, aurícula derecha y acá atrás la aurícula izquierda, ¿no? Son paralelos, ¿no? Como dos cuadraditos pegados. Están cortando. Entonces, este es para poner la sustancia cardioplégica. Acá vamos a pinzar la aorta y por acá vamos a infundir a la aorta, a las coronarias, para que pare el corazón, ¿no? Si no, no podríamos. Acá ya se está abriendo la aurícula. Acá, pues, mire, pueden ver. Se abre así paralelo y de ahí se separa y se veía la... Esta es la válvula mitral, se ha separado. Aquí hay una ruptura de una cuerda, el velo posterior, segmentado para nosotros, P1, P2, P3, A1, A2, A3. Velo anterior, velo posterior. Lo revisamos y vamos a hacer una plastía. Se pone unos puntos para poner un anillo de soporte y se está rafiando. Esto es lo que se corta ese pedazo y se cose nomás. Así. Se ve feo, pero al final lo importante es que quede la válvula competente, ¿no? Que cierre. Miren, hacemos un test hidráulico, inyectamos solución al ventrículo a través de la válvula mitral y mire cómo no refluye. Eso nosotros hicimos test hidráulico, ¿no? La plastilla ya está hecha, entonces ahí vamos a bajar un anillo. Ahí está, miren, este anillo. Hemos pasado y luego lo anudamos con unos clips. Antes hacíamos con bajanudos, anudamos, mira, este clip, mira, deja y ahí dejó un clip. Me dejó un clip solito, ya no necesita anudar ya. Ahí quedó nuestra plastilla bien. Así. Queda, se ve fea, pero es decir, la válvula está bien, queda sin gradiente, queda sin insuficiencia en el control ecográfico, ¿no? ¿Verdad? Y eso es por incisión de video, ¿no? Y ahí se cierra ya esa aurícula, tenemos que cerrarla, sacar el aire, se está cerrando. Nosotros hacemos cirugía mínimamente invasiva para reemplazo de la válvula aórtica y de la válvula mitral, de la tricúspide, ¿no? Entonces tenemos series de casos, actualmente tenemos más de 200 pacientes hechos desde 2013 en válvula mitral y otro en válvula aórtica, que tenemos más de 300 casos, les hacemos seguimientos, las incisiones que hemos hecho al comienzo, ahora cada vez nos vamos más lateral. Este es un periareolar. Es decir, en los varones se puede hacer esta incisión periareolar. Si el pezón mide más de 3 centímetros, se hace una sección circular y por ahí se entra al tórax a hacer cirugía de la válvula mitral, ¿no? Por esas incisiones hacemos cambios de válvula mitral. Ya tenemos, es decir, a la semana operamos 2 o 3 de estos casos, ¿no? Ya tenemos una experiencia ganada, ¿no? Tenemos trabajos de investigación, tenemos seguimiento de casos, todo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a valvulopatía. Doctor, disculpe, los clips que colocan las valvulopatías, como la imagen que nos mostró, ¿tienen seguimientos posteriores? ¿Tienen efectos secundarios? No, esos O son para anudar nomás.
Es decir, eso es Core 2, ¿no? Entonces, con eso se te facilita trabajar en profundidad, ¿no? Porque antes lo hacíamos manualmente, con bajanudos, bajábamos los puntos y anudábamos. Demoraba más, así. A buena hora que han inventado eso, que hace que uno solo baje nomás, ¿no? Entonces, eso no... Son clips de titanio que no tienen ninguna reacción, ¿no? No hace... Nadie hace rechazo a eso. Es como a las placas Ya. de hueso, nadie hace rechazo a eso, ¿no? A las válvulas tampoco, porque son muy estudiadas, ¿no? Son estudiadas. Por ejemplo, ese movimiento de la válvula de abrir y cerrar, eso es estudiado en laboratorio, ¿no? Y lo hacen, millones de veces lo hacen para que digan que esto dura tanto, ¿no? Porque ¿cuántas veces se abre una válvula, ¿no? 60 veces por minuto si tiene una fracción de 60, ¿no? Si tiene una frecuencia de 60, pues tiene de 100, de 60, 100 veces se abre por minuto, multiplíquenlo por 30 años, ¿no? Entonces, ese tiempo está probado en laboratorio, en todas las válvulas, ¿no? Entonces, tiene que ser demostrado que así sirve, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros, hasta las agujas que utilizamos para suturas, eso es para suturar las válvulas, para suturar las coronarias, la aguja dice, no, esta aguja dura 30 pasadas, dura 50 pasadas, dura 10 pasadas, es decir, el filo que pierde la aguja, ¿no? Entonces, todo está estudiado, la fuerza tensil del mismo hilo, todo está determinado en laboratorio ya, ¿no? Entonces, no son sustancias que, es decir, por ejemplo, los productos que son las endoprotes y las válvulas, no existe casi rechazo para eso, están bien estudiados, ¿no? Bueno, para terminar vamos a hablar un poco de aneurismas de aorta. Bueno, aneurisma es cuando el diámetro de una arteria supera el 50% de su diámetro, ¿no? Es decir, ha aumentado ese diámetro, ya se considera aneurismática, ¿no? No toda dilatación aneurismática tiene indicación quirúrgica. Es decir, este es un aneurisma de raíz de aorta. Se pueden ver acá como una perita, ¿sí? Esto es lo normal, pero acá miren, se ha hecho como una bola y una raíz de la aorta, ¿no? Esta es la arteria pulmonar, este es el ventrículo derecho, este es los pies del paciente, esta es la cabeza, ¿no? Entonces, en cuanto a aneurismas de aorta, pueden ser localizados a nivel de la raíz, pueden ser en el callado, pueden ser en la aorta, pueden ser todos, desde el nacimiento hasta la parte distal, ¿no? Dependiendo de eso es el manejo, ¿no? Siempre el manejo primario de un aneurisma de aorta, siempre se va a priorizar la parte de la raíz para evitar ruptura a nivel de muerte por taponamiento, infarto, problema valvular y asegurar el callado, ¿no? La perfusión cerebral. Siempre se trata de transformar una disección Stanford A en una Stanford B, que la disección esté por debajo de la subclavia, ¿no? Todos los aneurismas, lo que primero que tratamos de hacer cuando los tratamos, primero tratamos la aorta ascendente y el callado, llevamos vasos del cuello, ¿no? Miren, pueden ver acá como hemos hecho, le hemos sacado todos los vasos del cuello y lo llevamos, ¿no? Este es un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, ¿no? Las arterias renales, como se elonga y se dilató la aorta abdominal, ¿no? En cuanto a localización, por frecuencia, más frecuente es la dilatación de la aorta ascendente, ¿no? Luego está un poco del callado aórtico y la aorta descendente, ¿no? Y la tórax abdominal. Existen diferentes patologías que producen dilataciones de la aorta. Las principales para nosotros son las colagenopatías, ¿no? Los que tienen Marfan, Ehlers-Danlos, ¿no? Por alteraciones en el colágeno. Y otro, la misma hipertensión nomás, ¿no? Los aneurismas son asintomáticos, ¿no? Si un aneurisma duele porque se está rompiendo, o sea, se está disecando, ¿no? No deben de doler. Mayormente son hallazgos fortuitos, ¿no? Si uno se toma una radiografía y ve que hay algo raro acá en el mediastino anterior, superior, es porque hay algo que está crecida, la aorta no es normal, ¿no? Y tiene que hacerse otro examen que es la tomografía con contraste, ¿no?
Entonces, un grupo importante de pacientes que hacen dilatación de aorta y que puede llevar a esa disección, los pacientes que tienen válvula bicúspide. Como les dije, lo normal es que el paciente tenga 3 velos, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que es una patología que tiene una incidencia de 2% más o menos por 1000 pacientes, es la válvula bicúspide, ¿no? Que en los cuales hay que tratarla si está dilatada más de 5 centímetros, ¿no? Entonces, el gol estándar para control y seguimiento de tomografía, de aneurismas y disecciones es la tomografía. Entonces, con eso se puede ver rupturas, se puede ver disecciones, o si va a requerir nueva reintervención el paciente, ¿no? Cuando se trata un aneurisma, dependiendo, ¿no? Si tiene colagenopatía o no tiene, ¿no? Tiene colagenopatía, el diámetro es menor, pueden ver, 5 centímetros. Si no tiene, 5.5. Y en aorta descendente, sí, 6 centímetros es el punto de corte, ¿no? Si más grande tiene que ser en aorta torácica. ¿Qué utilizamos para reemplazar los injertos, ¿no? Estos injertos son de Dacron, son como estas zapatillas impermeables, Borotex, no sé si ustedes han visto, de ese mismo material, de Dacron, así, es medio sintético y estos injertos son eternos, ¿no? Con eso se reemplaza la aorta, todos los vasos reemplazamos con estos injertos. De diferentes diámetros hay, ¿no? Y algunos vienen con válvula, es decir, para reemplazarlo desde la raíz de la válvula, ¿no? Esto se llama un tubo valvado. Igual la posición del paciente, la esternotomía, la canulación, y dependiendo si se va a trabajar o no los vasos del cuello, ¿no? Nosotros trabajamos pacientes en los cuales hacemos arresto circulatorio, ¿no? Paramos toda la circulación del corazón, de todo el cuerpo, es decir, lo ponemos como si estuviera en paro cardíaco, lo enfriamos hasta 25 grados, actualmente hasta 28 y damos perfusión cerebral, ¿no? Ponemos cánulas en las carótidas y le mandamos un flujo solo para que el cerebro esté con oxigenación, ¿no? Entonces hacemos reemplazos segmentarios de la aorta. Ya pueden ver la aorta que está reemplazada. Es un aneurisma de aorta, una disección. Pueden ver la doble luz con trombo crónico. Esta es una válvula trivalva. Solo se va a reemplazar la aorta ascendente. Acá le ponemos como, cuando está disecado le ponemos esto como un sándwich, ¿no? Está la válvula toda esclerosada y reemplazamos con un tubito. Pueden ver. Dependiendo del diámetro y del compromiso se hace el tratamiento, ¿no? Sí, existen diferentes técnicas. Reemplazar la raíz aorta con un tubo valvado se llama cirugía de Bentall de Bono. Y de Bono modificado es la que más usamos, ¿no? Reemplazar la raíz con su válvula, reinsertar las coronarias, las dos coronarias y reemplazar la aorta ascendente. Y en estos pacientes para nosotros, por ejemplo, casi todos los miércoles opero esto, ¿no? Yo hago cirugía de David, que es un poco más compleja de la cirugía de Bentall, ¿no? Porque yo preservo la válvula, hago una cirugía por debajo del anillo valvular, ¿no? Este es un ayuntamiento cuando a veces las coronarias están muy alejadas, cuando la raíz medía mucho, ¿no? 10, 12 centímetros, se hace una técnica de Cabral, se le pone un otro injerto Dacron para que las coronarias puedan alcanzar y no quedar tenso, ¿no? Esta es una cirugía de reimplante de raíz, que se llama cirugía de David, Tyrone David, en la cual los puntos están por debajo de la válvula. Se ha pelado toda la raíz a un mismo ventrículo arterial y se mete sobre este tubo, ¿no? Entonces el paciente no requiere anticoagulación con esta válvula, ¿no? Es su propia válvula del paciente. Tiene un seguimiento de 30 años esta cirugía, ¿no? Con 95% de éxito, ¿no? En controles en seguimientos ecográficos, ¿no? Es la cirugía que más les hacemos a los jóvenes para que no sean anticoagulados, ¿no? La mortalidad es baja, ¿no? Antes era más que todo por los injertos que no eran muy porosos, sangraban bastante, se fistulizaban, se infectaban, ¿no? Ahora ya hay mejor tecnología, la mortalidad es de 2%, 1.5%, bien baja.
Sí, ha habido complicaciones, más que todo hace años yo veía, ¿no? Actualmente es bien raro. Una cirugía de ventral técnicamente es como un cambio de válvula aórtica, solo que va a demorar 1 hora más. La cirugía de Davis un poquito más va a demorar, pero igual, es decir, y mayormente son las coagulopatía, las disecciones es en gente joven, ¿no? 40, 30 años, 50 años, ¿no? Gente que, los que tienen menores de 60 años, es decir, aguanta, es decir, resisten bastante tiempo de cirugía, ¿no? En circulación extracorpórea pueden resistir 3, 4 horas. 70 años, 80 años, ellos no, ellos tienen que hacer cirugía bien rápida. No resiste, la reacción inflamatoria es un problema para ellos. Entonces, tiene buena sobrevida, tiene ya seguimiento, como les digo, nosotros lo que yo más hago es cirugía de reimplante de raíz, no hago casi ventral, cuando no puedo reparar la válvula, recién hago ventral, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a aneurismas. No sé si tienen alguna pregunta, algo. No sé si tienen alguna pregunta. Está claro, doctor. Bueno, entonces, eso sería en cuanto a lo que quería compartir con ustedes. Cualquier duda me pueden escribir. Si quieren saber un poco más de la especialidad también. Realmente aquí en el Perú, yo que hice el internado, el CERUMS en provincia, es decir, tenía un desconocimiento de la cirugía cardíaca, ¿no? Y de verdad no tenemos mucho que envidiar, no tendremos el volumen que tiene un cirujano de Estados Unidos, porque yo he hablado con cirujanos, es decir, con el doctor Lamelas, que es un referente en mínimamente invasiva, con el sucesor de Cooley, el doctor Oates del Texas, que de Cleveland. Entonces, ellos operan, por ejemplo, aneurismas de raíz de aorta, ellos operan 3 diarios. Entonces, en la vida, un país tan pequeño como el nuestro, porque ellos es un país inmenso, ¿no? Se va a igualar a nosotros, ¿no? Es decir, ustedes cirujanos sí pues, pueden tener la habilidad, la experiencia, pero nosotros operamos 2 o 3 diarios, ¿no? Y nosotros operamos 1 por semana. Imagina la cantidad de práctica, es como jugar fútbol, bueno. Pero mal o bien, nosotros hacemos cirugía mínimamente invasiva, 2, 3 por semana. Hay otros centros, el doctor Lamelas opera 2 a 3 diarios. Entonces, por volumen, ellos tienen bastante experiencia y bastante habilidad técnica, ¿no? Nosotros, por nuestro sistema de salud, ustedes saben que el médico, su principal lugar de trabajo no es solo un solo centro, sino trabajamos en diferentes centros. Entonces, de preferencia es que ustedes vean que sí hacemos este tipo de cirugía, que sí podemos llegar a descentralizarla, a tener más volumen, por poco conocimiento, ¿no? Yo hago cirugía cardíaca, eso es lo que yo hago, lo hago en el salud, lo hago en el MINSA, lo hago en el Hospital Naval, lo hago en la parte privada, entonces es lo que hago, ¿no? Entonces, y que sí es factible hacerlo, hay pocos recursos, hay poco paciente, ¿no? Y es una cirugía costosa, muy demandante, ¿no? Pero que sí se hace acá en el Perú. Entonces, si ustedes quieren saber más de la especialidad, pues tienen ahí mi número, me escriben, si quieren, hasta podrían entrar a sala de operaciones a visitar, ¿no? Bueno, doctor, este ha sido un gusto, esperemos que podamos encontrarnos. Nuestra especialidad, es decir, la medicina es tan pequeña que siempre todos nos llegamos a encontrar en algún momento, ¿no? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.